Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar semanal donde analizamos la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y futuros de electricidad. Como siempre, empezamos con la operación real del sistema eléctrico, analizando en este caso la demanda eléctrica. En este gráfico pueden ver la evolución semanal de la demanda. En línea roja es el año actual y vemos cómo esta semana hemos tenido un valor de 4,8 teravatios hora en concreto y volvemos a estar ya por la parte baja de la distribución. En este gráfico vemos los últimos 9 años y para esta semana, la semana 7, la que estamos analizando en este webinar, estos 9 años hacían un promedio de 5 teravatios hora, un máximo de 5,3 y un mínimo, pues el que hemos visto el año pasado y este, porque el valor ha sido exacto, de 4,8 teras, es decir, un 5% por debajo del promedio. Si lo comparamos con la semana anterior, vemos que ha bajado significativamente la demanda, también un 5% con respecto a la semana anterior. Y bueno, interesante ver que llevábamos 3 semanas, las últimas 3 semanas, con valores por encima de los 2 últimos años, por lo menos, pero esta semana volvemos a la tendencia bajista pues que llevamos observando desde agosto del año pasado. Aquí pueden ver en la línea naranja representa el 2022 y vemos cómo, llevamos comentándolo en todos los webinars que hacemos, que estamos pues por la situación de la crisis, también un poco influenciado con el aumento de autoconsumo y diferentes situaciones, pues que hemos tenido esta demanda bajista que se recuperó un poco estas 3 semanas, como les digo aquí en este gráfico, y volvemos a la baja. Todavía nos quedan 4 semanas para terminar el invierno, veremos si continuamos con esta demanda bajista o viene, al final es muy dependiente, ¿no?, de la temperatura que tengamos, así que su evolución dependerá principalmente de la temperatura. Si vienen olas de frío, esta aumentará, y si no, seguiremos viendo esa tendencia bajista. A pesar de que la demanda bajó, podemos ver en los precios que tuvimos un precio exactamente igual a la semana pasada. Cerramos en 138 euros megavatio hora. Y si volvemos a analizar esta semana séptima de lo que va de año con los años anteriores, en este gráfico solo mostramos el 2021 y el 2022, pero les puedo decir que en los últimos 9 años, en esta semana hemos tenido un promedio de 68 euros el megavatio hora, así que nos encontramos por encima del promedio. Y es interesante ver que para esta semana del año el máximo fue el año pasado, en 2022, 103, que lo vemos en este gráfico, y el mínimo fue el año anterior, o sea, el 2021. Aquí podemos ver en esta semana que estamos analizando el mínimo y el máximo, y el valor que hemos tenido en el 2023. En cuanto al year to date, pues nos encontramos con un year to date de 96 euros el megavatio hora, que bueno, está por encima del 2021, que son 47, pero también está por debajo de los 200 que teníamos el año pasado. Si pasamos ahora a analizar el mix de generación y en concreto la generación eólica, podemos ver en este gráfico es exactamente igual al de la demanda eléctrica, generación eólica en este caso semanal para los últimos 9 años. Pues podemos ver la volatilidad que tiene esta generación y cómo esta semana hemos tenido pues la generación más baja del año. Hemos estado por debajo de 1 teravatio hora, que hasta el momento esta línea roja no lo había conseguido. Habíamos empezado la semana con valores bajos, pero por encima de 1, y esta semana hemos bajado. Y bueno, si miramos otra vez esta misma semana con respecto a los últimos 9 años, pues vemos que nos encontramos en la parte baja de la distribución. Dándole los mismos datos de promedio, máximo y mínimo para esta semana, con los otros dos, como con los otros dos gráficos, pues les puedo decir que el promedio para esta semana era por encima de 1, 1,1. El máximo fue en 2021 de 1,5 teravatios hora, justo cuando teníamos el precio mínimo que les comentaba de los 21. Y luego el mínimo lo tenemos en 2017, que eran 735 gigavatios hora. Vemos también en este gráfico que hemos tenido, empezamos el año a mitad de enero, ya teníamos una fuerte generación eólica, incluso batimos máximos semanales,
y que bueno, han ido pasando las semanas y ahora nos encontramos en la parte baja, ¿no? Como les digo, con poca generación eólica. Por eso también los precios por encima de 100 que estamos viendo. En detalle, en este momento la generación eólica en el mix representaba un 46%, lo que era una participación bastante elevada, y esta semana hemos visto que ahora ha pasado a representar un 19%. Si analizamos ahora el detalle horario de la generación eólica en Portugal, España y Francia, y también para los mismos países la solar, podemos ver cómo, bueno, sabiendo que tenemos instalados en torno a 30 gigas de eólica en España, podemos decir, ¿no?, que la generación eólica, y confirmamos, ha sido bastante baja. En concreto en España hemos generado con un promedio de 5 gigavatios en la hora, con un mínimo el sábado y con un máximo en la noche del martes. Interesante ver la complementariedad que tiene con la solar. Al final, el jueves, donde tuvimos menor generación eólica, es cuando tuvimos la mayor generación solar. También tuvimos el máximo solar el jueves al mediodía, y los días en los que el viento incrementó, pues en este caso, por ejemplo, el martes se ve bien, la solar se redujo. Esta complementariedad ya la hemos comentado también. Y si pasamos ahora a ver el detalle de todas las tecnologías en el mix, por el lado de la nuclear, podemos ver que generamos en torno, bueno, con los 7 gigas toda la semana hasta de lunes a viernes, y bajó un poquito el sábado porque Cofrentes tuvo una indisponibilidad, que luego recuperó y volvimos a estar con los 7 gigas disponibles que tenemos en España. Por el lado de la cogeneración, vemos cómo ha generado con un promedio de 2,5 gigavatios hora, superior a 1 giga que estábamos viendo en anteriores semanas. El carbón apenas tiene, bueno, poca participación, está por debajo del giga. Y luego vemos cómo esta semana el gas ha aumentado, especialmente reemplazando la baja generación eólica. Ha generado en base y aumentaba en las puntas, ¿no?, de la mañana y la noche. Su generación ha sido mayor el miércoles y el jueves, coincidiendo con menor generación eólica. Y luego por la parte de la hidro, pues también vemos, ¿no?, cómo da flexibilidad al sistema y genera principalmente en la punta de la mañana y la noche, y menos base que el gas. La eólica y la solar ya la hemos comentado. Y luego por la parte de los intercambios internacionales podemos ver cómo estuvimos exportando bastante al principio de la semana, y luego cambiamos, también exportamos, porque aquí tenemos en este gráfico representamos las exportaciones a Marruecos, pero si miramos los intercambios con Francia, estas importaciones que se muestran aquí en el gráfico corresponden a que pasamos a importar a Francia. Y eso lo podemos ver bien en el gráfico de precios. Aquí vemos los precios horarios de España, Portugal y en el rango de variación del mercado intradiario. Vemos cómo, bueno, esta semana hemos tenido un nivel de acoplamiento bastante elevado. Casi la mitad de la semana hemos tenido precios similares precios exactos en Francia y en España, y como les decía, pues o estábamos acoplados o el precio en España era más bajo que el de Francia, por eso exportábamos, pero luego esa tendencia cambió al final de la semana y o estábamos acoplados o nos encontrábamos por encima importando desde Francia. Por eso el precio francés era más bajo aquí. En cuanto al perfil horario en España, podemos ver que los precios están bajos durante las madrugadas y las horas solares, sobre todo de lunes a viernes, aumentando en las puntas de la mañana y la noche, y el fin de semana en la punta de la mañana, en este caso no aumentó tanto y se quedó con valores inferiores. No a los que vemos en las madrugadas y en las horas solares, pero sí se puede ver, ¿no?, cómo no subía tanto como el resto de la semana. Ya por último comentarles que la compensación al gas estuvo activa toda la semana con valores negativos, y a partir del domingo se desactivó y tuvimos valores nulos. Esto era todo lo que le quería contar. Adrián, si quieres continuar. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Bueno, pues en el mercado del gas tenemos nuevos hitos esta semana. Desde que empezaran las caídas, desde que se alcanzaran los máximos en agosto,
hasta ahora, que el precio ha caído aproximadamente, bueno, más de un 80%. La semana pasada, pues ya digo que se cumplió otro nuevo hito y es ver al contrato del mes siguiente por debajo de los 50 euros el megavatio hora. Esta es la primera vez que pasaba desde principios de septiembre del año 2021 y bueno, es una cosa por la que hay que felicitarse, ¿no? Que los precios del gas poco a poco vayan entrando en una situación algo más normal con respecto a, bueno, pues a todo lo que hemos vivido estos últimos tiempos, ¿no? Ya digo que tenemos precios no vistos desde septiembre, desde el 1 de septiembre de 2021 y la liquidación que fue 49,05, lo que suponía caer en la semana un 9%, esa no se veía en un precio de liquidación desde el 27 de agosto de 2021, que es, como sabéis, el mes en el que bueno, pues Rusia empezó a gestionar los suministros a Europa de forma que bueno, pues consiguió que los precios del gas empezaran a subir y a llegar a niveles que no se habían visto nunca antes. A partir de ahora es complicado ver si los precios van a tener mayor potencial bajista o no, porque bueno, llegados a este punto y también teniendo en cuenta que el JKM, el indicador asiático, pues está también cercano a los $15 por millón de BTUs, que es el punto en el que parece que también puede activarse demanda. Bueno, pues en estos niveles se puede activar esa demanda, también no solo en la industrial, que ya sabéis que bueno, pues fertilizantes y otras plantas europeas han tenido que parar en estos últimos meses debido a la carestía del combustible, pero también pues, bueno, pues la competencia por gas natural licuado puede ser que sea mayor en bueno, los meses venideros. No obstante, hasta ahora esa competencia no se está produciendo. Europa sigue importando a precios razonablemente bajos comparados con el pasado grandes cantidades de gas natural licuado. La semana pasada fueron 4,2 BCM, lo que nos pone en niveles de diciembre, que sabéis que fue el mes en el que mayor cantidad de gas natural licuado se importó en el continente y por lo tanto, bueno, pues el suministro sigue estando garantizado. El peor escenario, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía, que lo publicó hace poco, pues sigue preveyendo complicaciones para el invierno que viene, ya por supuesto que para este no, pero para el invierno que viene el peor caso sí que supondría complicaciones en el suministro, pero también el mercado poco a poco lo va teniendo cada vez menos en cuenta y por lo tanto los precios a lo largo de la curva también están cayendo. Otra manera, sin embargo, de activar demanda pues es el cambio del gas, del carbón por el gas en Alemania principalmente, que es donde más plantas de carbón se activaron durante todo el periodo de la crisis energética, y ese cambio también de carbón por gas pues vemos que se puede estar facilitando por los precios del CO2 que pasamos a comentar y que ya digo que rompieron el precio del CO2, si lo vemos ahora, por favor, rompieron clarísimamente la correlación positiva que tenían con el gas, y mientras que el gas ha seguido cayendo, vemos como el CO2 ha seguido subiendo. Aquí tanto la caída del gas como la subida del CO2 pues va a incentivar ese cambio, ¿no? Esta subida realmente no se esperaba que fuera así de alta. Están los analistas intentando encontrar motivos y argumentos para justificar precios que ya ayer llegaron a 99,99 euros por tonelada, que sería el máximo histórico. La semana pasada hubo 2 días que el precio cotizó por encima de los 98 euros tonelada, llegando al máximo de los últimos 6 meses, que era 98,45. El máximo histórico lo teníamos aquí en agosto, que era 99,22. Ya digo que ayer se superó, pero la semana pasada pues, se quedó en 98,45. Los argumentos que se están encontrando pues, bueno, pues son complicados. La semana pasada pues, al final terminó en 96,25 con una ganancia del 3,5%. Ya digo que los argumentos para justificar esta alza son complicados porque, claro, si se quema menos carbón y más gas, pues esto debería ajustarse algo a la baja,
pero también puede haber una mayor demanda de gas, que decíamos anteriormente, por activación de esa demanda que ha estado oculta estos últimos meses, y eso crearía algo más de demanda de CO2. Pero bueno, la semana pasada vimos cómo el Parlamento Europeo ya aprobaba finalmente la financiación del REPowerEU, que hemos comentado aquí en sucesivas ocasiones. Son 20.000 millones, de los cuales 12.000 vendrán del del Fondo de Innovación del Sistema Europeo de Emisiones, y 8.000 millones vendrán por la subasta anticipada de derechos que estaba prevista para la segunda mitad de la década. Ese aumento de oferta no se está teniendo en cuenta. Parece ser que el cumplimiento normativo, que ya hemos comentado también, que es para el 30 de abril, y la cobertura de algunas utilities están haciendo que los precios lleguen a estos niveles. También juega, por supuesto, el análisis técnico. Parece que en 100 está encontrándose la primera resistencia. Pero bueno, llegados a este punto, no sabemos si en el corto plazo pues se va a romper esa barrera de 100 euros tonelada o se va a respetar. Lo que sí que pensamos es que en el medio plazo estos precios son bastante más elevados de lo que el análisis fundamental nos indica. Por lo tanto, en el medio plazo sí que podríamos esperar alguna bajada, alguna corrección. Y por último, el petróleo, que terminó cediendo un 3,9. Fijaros que aquí, por más que hay intentos del lado de la oferta de subir los precios están en mínimos de los últimos meses y sin visos de subir. No importa que se esté produciendo la apertura china, tampoco importa o no lo hace mucho, o importa solo para mantener el precio en estos niveles para que no baje más. Que el nivel de las reservas estratégicas de Estados Unidos estén en el nivel más bajo de los últimos 40 años, y que tampoco, bueno, pues tanto la OPEP Plus como Rusia por su lado, además de los recortes que hizo la OPEP Plus, pues Rusia decidiera también bajar su producción. Nada de esto está consiguiendo que el precio del petróleo suba a los niveles en los que cotizó pues a mediados del año pasado, y está en el torno de los 80-85 dólares barril, que se antoja, si nada cambia por el lado de la oferta, un precio algo bajo para los meses venideros. Y por último, los futuros. ¿Qué pasó con los futuros? Bueno, tuvimos unos comentarios de la presidenta de OMIE, de Carmen Becerril, diciendo que la liquidez, que también hemos comentado aquí en anteriores semanas, está siendo tan baja que se pone casi en tela de juicio la viabilidad de este mercado como alternativa a cobertura de precios a largo plazo para productores y consumidores, ¿no? Que es un poco la finalidad que tiene el mercado de futuros, el hecho de ofrecer una alternativa tanto a productores como a compradores para garantizar unos precios a un horizonte temporal determinado. La liquidez, la verdad es que sigue siendo muy baja. Ya decíamos la semana pasada que había bajado en el año 2022 un 60% con respecto al 2021, y en el año 2023 está empezando en los mismos niveles. Si nos fijamos en los precios, pues se han seguido cayendo todas las referencias. El CAL 24 sigue marcando semana tras semana mínimos desde octubre. La semana pasada pues terminó los 108,5 euros por megavatio hora. El CAL 25 terminó en 86, también bajando un 1,7, y los trimestrales, pues el Q3 23 cerró en 135,5, muy cerca de su mínimo anual. El Q2 23 lo hizo en 120,75 y el Q4 23 lo hizo en 144, perdiendo un 1,70. Esperemos que la liquidez, con los precios ya empezando a bajar algo y con los márgenes también ajustándose desde los niveles tan altos que alcanzaron el año pasado, pues empiecen a también llamar al interés de inversores y, bueno, generadores y compradores. Muchas gracias por la atención y hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos. Hablamos la semana que viene. Chao.